Muchachos, en los videos anteriores nosotros habíamos estado viendo cómo crear tablas, crear constraints, ¿correcto? Y realizar relaciones entre tablas. Em, con eso, ¿cierto? Si no se acuerdan muy bien, vean los videos anteriores. Con eso yo tengo creado este pequeño ejercicio donde vamos a revisar cómo poder hacer relaciones uno a uno, relaciones muchos a muchos, cómo declarar claves primarias compuestas, que lo vamos a necesitar para poder hacer esto, ¿cierto? Las relaciones de puntos, y cómo hacer inserciones de datos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las relaciones muchos a muchos, ¿sí? Y por las claves primarias compuestas, y después vamos a ver las relaciones unos a uno. Para eso yo tengo hecha esta pequeña base, ¿sí? Donde ustedes van a poder ver que yo tengo aquí, ¿sí? Aquí. Van a poder ver que yo tengo la tabla región, ¿cierto? Que se relaciona con la tabla comuna, que se relaciona a su vez con la tabla investigador, ¿sí? En una región hay varias comunas, en una comuna viven varios investigadores, y cada investigador, ¿sí? Tiene una tarjeta, que esto va a haber que convertirlo en una relación uno a uno, todavía no lo es, y puede participar de varios proyectos. Por tanto, entre investigador y proyecto, ¿sí? Entre investigador y proyecto hay una tabla central, esta. ¿Sí? Entre investigador y proyecto hay una tabla central que es esta. Entonces, vamos a partir precisamente por esto, esta estructura que nosotros teníamos anteriormente, ¿sí? Que era una relación con identificación. Así la construíamos en Data Modeler. ¿Ya? Yo tengo construida la tabla acá. Si ustedes se fijan, tengo código de proyecto y root investigador, que son los datos que traigo desde, a ver, les voy a presentar las tablas, ¿cierto? Antes de que podamos verla, ¿cierto? Aquí tengo la tabla región, ¿correcto? Tiene atributo primario código región, aquí está la constraint, ¿sí? Aquí está la constraint de código región. Luego tiene un nombre de región, y el código región solo puede contener estos valores por el check. Luego tengo la tabla de comuna, donde tengo el código de la comuna, que va a ser la clave primaria, y tengo un nombre comuna y un código región para poder guardar la relación, ¿cierto? Código comuna solo puede contener estos valores, ¿sí? Eso lo voy a poder guardar. Primero len, las con, después entero. Investigador, atributo primario, el root, ¿cierto? Aquí está la clave primaria. Luego tengo el dígito verificador, que es obligatorio y solo puede estar en estos valores, lo tengo declarado aquí con el check. ¿Sí? Tengo nombre investigador, ¿ya? Apellido materno, que no es obligatorio, ¿sí? Y tengo el código comuna, que es para recibir la llave foránea de la tabla de comunas. También tengo un check que verifica que el root del investigador se encuentra entre 5 millones y 30 millones. ¿Ya? Aquí está la tarjeta, ¿sí? La tabla de la tarjeta. Si ustedes se fijan, aquí está el código tarjeta. Código tarjeta es la clave primaria, ahí está declarada. Nivel de acceso de tarjeta, que puede ser 1, 2 o 3. Aquí está la constraint que verifica que sea 1, 2 o 3. Luego el root investigador, ¿sí? Que es el campo que tengo para recibir la llave foránea de investigador. Y tengo una constraint, ¿sí? Que verifica que el largo del código de la tarjeta, es decir, esto, tenga un largo de 10 caracteres. Luego tengo un proyecto, que tengo un código de proyecto que va a ser el atributo primario, ahí está. Y un check que verifica que tenga un largo de 10 caracteres. Tengo el nombre del proyecto y una fecha de inicio para el proyecto. ¿Ya? Acá tengo la tabla intermedia, ¿cierto? Que es investigador proyecto, que contiene el atributo para recibir el código del proyecto, ¿cierto? Y el atributo para recibir el root del investigador, que son los atributos primarios de las tablas que vienen hacia acá. Ahora, como voy a recibir aquí dos atributos primarios y estos atributos, además de ser atributos primarios, como voy a recibir aquí dos atributos foráneos, ¿cierto? Uno de investigador, ese de investigador, y el otro de proyecto, y como esta tabla tiene relaciones con identificación, ¿cierto? Porque es una tabla intermedia, las relaciones aquí van con identificación, eh, los atributos pasan a ser parte, los atributos foráneos pasan a ser parte de la llave primaria.
Como no tiene una llave primaria propia, ¿cierto? La llave primaria va a estar conformada por los dos atributos foráneos y precisamente por ese motivo declaro como llave primaria código de proyecto y root investigador, los dos, ¿cierto? Genial. Aquí tengo las relaciones, ¿cierto? Si ustedes se fijan, las relaciones hacia investigador-proyecto, altero dos veces la tabla, una desde investigador hacia investigador-proyecto y otra desde proyecto hacia investigador-proyecto, declarando cada una de las llaves foráneas. ¿Ya? Con eso tengo construida la relación muchos a muchos. ¿Sí? Tengo construida la relación muchos a muchos, porque es una tabla intermedia, simplemente agrego una tabla más. ¿Ya? Me interesaba que lo viéramos por el tema de las claves primarias compuestas. Declaro dos atributos como clave primaria en vez de uno solo. Ahora, aquí en la tarjeta, si ustedes se fijan, yo tengo mi root investigador, ¿sí? Y mi root investigador, si ustedes se fijan acá, ¿cierto? ¿Dónde está root investigador? Acá, es la llave primaria, correcto, que viaja desde investigador hacia tarjeta y se convierte en llave foránea, ¿sí? Aquí tengo mi llave foránea y esto lo convierte en una relación uno a muchos. Recordemos, todas las relaciones son uno a muchos cuando yo las declaro por primera vez. Yo puedo convertir esta relación de uno a muchos en una relación de uno a uno de dos maneras distintas. La primera es que aquí en tarjeta, ¿sí? Yo creo una constraint nueva, constraint, y esa constraint se va a llamar tarjeta routine un y la declaro como unique. ¿Sí? Declaro root investigador como único. ¿Ya? En ese caso, correcto, efectivamente yo habría conseguido mi objetivo, que es que el valor que se guarda aquí en este campo, ¿sí? Sea un valor único, que no se pueda volver a repetir. De esta manera, correcto, yo logro que esta relación se convierta en una relación uno a uno. ¿Ya? Porque no se podría volver a repetir el root del investigador nunca más, ¿correcto? Lo que significa que un investigador solo podría tener una tarjeta, ¿ya? Cada investigador solo podría tener una tarjeta. Vamos a ir a ver el modelo, ¿sí? Porque quiero que noten que el modelo en la tarjeta no ha tenido cambios, sin embargo esto lo vamos a poder apreciar de la misma manera cuando hagamos las inserciones, ¿ya? La segunda forma en la que yo puedo hacer esto es crear un índice, que es lo que yo les recomiendo que hagan, ¿sí? Aquí en la zona de alteración, ya borré la constraint de unique, voy a hacerlo de otra manera ahora, es crear un índice a través de la siguiente manera. Yo creo un índice único con create unique index, ¿sí? Entonces se va a llamar tarjeta igual root inf guión bajo i de x, un índice. Y este índice va a estar creado en tarjeta y el atributo root investigador. ¿Sí? Al momento de crear ese índice, correcto, estoy logrando más o menos lo mismo, que sea un atributo único, solo que además de establecerlo como único, lo estoy indexando, ¿ya? Lo que me va a permitir optimizar consultas más adelante si es que yo lo necesitara, ¿sí? Cualquiera de los dos métodos es válido, cualquiera de los dos se puede utilizar en la prueba, ¿ya? Luego, con eso tengo resuelto el tema de la relación uno a uno y ahora me falta la inserción de datos. Yo voy a intentar primero insertar datos en la tabla comuna porque quiero que vean algo. Eh, Primero, aquí está la tabla comuna, ¿cierto? Yo voy a insertar datos en la tabla comuna. Para eso voy a ocupar una última zona abajo, que es la zona de insert, y voy a generar la siguiente consulta. Insert into comuna. Y aquí entre paréntesis voy a declarar los datos que hay en comuna. Es decir, comuna, non comuna y code región. ¿Por qué? Porque en comuna, ¿cierto? Están todos esos datos. El código de la comuna, el nombre de la comuna, el código de la región en la cual está la comuna. ¿Ya? Quiero que se fijen en lo siguiente.
Yo ahora voy a decir cuáles son los valores que van a ir en cada uno de estos. Tengo que insertar los valores en el mismo orden en el que los declaré aquí. Es decir, aquí declaré primero comuna, nombre de comuna, código región. Si yo los hubiera declarado al revés, es decir, así, entonces tendría que insertar primero aquí abajo en valores, ¿cierto? El nombre de la comuna, luego el código de la comuna y luego el código de la región. Dejémoslo así, simplemente para que lo podamos ver. Nombre de la comuna, Peñalolén. ¿Sí? El código habíamos dicho que era pena. ¿Por qué? Porque cuando construimos el check, ¿cierto? Aquí, cuando construimos el check, dijimos que comuna solamente podía recibir en el código alguno de estos tres valores. Pena, Lecon, Palta. Entonces, pena de Peñalolén, Lecon de Las Condes, Peal de Puente Alto. Y para la región, yo voy a establecer la región metropolitana. Quiero que se fijen que yo voy a tirar esto y me va a arrojar un error. ¿Sí? Entonces, voy a lanzar esto. Y si ustedes se fijan, me arroja un error. Y me dice aquí clarísimo, me dice restricción de error, restricción de integridad violada. ¿Ya? Y me dice cuál es la restricción de integridad violada. Región comuna FK, que es la foreign key. Y al lado está el torpedo, clave principal no encontrada. En el fondo lo que me está diciendo es que yo tengo violada la restricción de la foreign key que hay en comuna, ¿cierto? Que hace referencia a la región. ¿Por qué? Porque en región, la región metropolitana todavía no está creada. Como la región metropolitana todavía no está creada, no la puedo referenciar en la comuna, porque no existe. No puedo referenciarla si no existe. Por lo tanto, obligatoriamente tengo que primero crear en la región, ¿cierto? La región metropolitana y cada una de las regiones, o solamente me basta la región metropolitana para este ejemplo, y luego puedo crear la comuna. Entonces, insert into región, y vamos a llamar a los atributos de región, code región, code reg y nom reg. Sí, quiero que se fijen en esto. Cuando yo separo con coma y me pongo aquí para escribir, me arroja un torpedo de cuáles son los atributos que están disponibles. Entonces, esos son los dos que hay en región. Ya llamé code región, por tanto, nom región. ¿Ya? Y ahora voy a llamar a los valores que voy a insertar, values, que va a ser rm el código y el nombre que va a ser región metropolitana. Voy a insertar este valor. Me dice una fila insertada. Eso significa que estamos bien, ¿cierto? Ahora, voy a intentar ingresar una segunda región, fíjense, que se va a llamar RM, región misteriosa, le voy a poner ahora. Y quiero que se fijen que al intentar hacer esto, me dice la restricción única de región primary key está violada. ¿Por qué? Porque es una primary key. Como es una primary key el atributo RM, ¿cierto? Código de región, no se puede repetir. Ahora, voy a poner RX, ¿cierto? Y voy a poner región X. Y esto ahora me va a tirar otro error, que es restricción de control violada. Y esa restricción de control es región code CHK, que es una restricción que incluso yo mismo puse, que es esta de acá arriba, ¿cierto? Esta, que es región code-CHK, que me dice que en el código primario, ¿cierto? En la clave primaria, en code región, solo puedo insertar estos valores. Yo ya inserté región metropolitana, por lo tanto solo puedo insertar estos de acá. ¿Sí? Vamos a insertar una segunda región entonces, que va a ser la quinta región. Y vamos a poner región de Valparaíso. Y ahí sí puedo insertar otra región, porque estoy cumpliendo con los constraints. Ahora que tengo la región metropolitana creada, yo puedo referenciarla en la comuna. Entonces yo voy a crear aquí Peñalolén y estamos bien. Ahora voy a crear, ¿cierto? Voy a copiar, voy a pegar, ¿cierto? Y voy a poner Las Condes, las Condes,
y Puente Alto. Entonces esto va a ser Helecón y esto va a ser PALT. Y todos van a referenciar a la región metropolitana. No hay ningún problema, ¿cierto? Porque hay una relación uno a muchos aquí, ¿cierto? Entonces, ahora, si yo voy a ver los datos de comuna, en la sección datos, voy a poder ver que tengo Peñalolén, Las Condes, Puente Alto, ¿cierto? Y cada uno de ellos referencia a la región metropolitana. Aquí no hay ningún problema porque esto es una relación uno a muchos, ¿cierto? En una región puede haber muchas comunas y eso está bien, ¿ya? Luego, ahora que tengo inserto datos en la región, yo puedo insertar datos en el investigador, porque en el investigador tengo que referenciar la comuna, ¿cierto? Entonces, ahora que tengo datos en región y tengo datos en comuna, puedo poblar la tabla de investigadores. Vamos a hacer lo siguiente. Insert into investigador. Y aquí voy a omitir el paréntesis en el cual declaro los datos. Voy a poner values y voy a declarar directamente los valores acá. Si los voy a declarar así, sin indicarlos acá, tengo que ingresarlos en el mismo orden por defecto en el que se escribieron los atributos cuando se ingresaron acá, en la tabla. Es decir, primero el root, después el dígito verificador, después el nombre, después el apellido materno y el código, ¿ya? De la comuna. Entonces, root, ¿cierto? Que voy a ponerle 15 millones. Esto es numérico, 15 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Luego el dígito verificador, que va a ser K. Luego el nombre, que va a ser Carlos. Luego el apellido, que va a ser Pérez. Después me parece que venía el apellido materno, que lo vamos a dejar en null porque el apellido materno puede ser, es opcional. Por lo tanto puede tener valores nulos y para eso null. ¿Sí? Null. Después de eso, el código de la comuna a la que pertenece. Este investigador va a vivir en Puente Alto. Vamos a insertarlo y ahí está, ¿cierto? Inserto. Ahora, fíjense en lo siguiente, esto es una mala práctica, ¿sí? Nosotros siempre debemos mencionar los datos que estamos insertando. Entonces, voy a volver a insertar otro, ¿cierto? Insert into investigador. Y aquí voy a llamar investigador, dígito verificador del investigador, apellido paterno del investigador. No voy a llamar al apellido materno, voy a saltármelo. Y ahora voy a llamar al código de la comuna. ¿Sí? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, me falta uno. Entonces, root, dígito verificador. Me falta el nombre. ¿Sí? Nom-inf, ¿ya? Apellido paterno, código comuna, ¿cierto? Y eh, me salté el apellido materno, ¿ya? Y voy a insertar los siguientes valores. Entonces, en root, ¿cierto? Voy a insertar 10, 321, 321. En guión voy a insertar, ojo a esto, la K, pero en minúscula, ¿ya? Luego voy a insertar en nombre María. En apellido voy a insertar Orellana. Y luego en código comuna voy a poner Helecón, me voy a ir en Las Condes. Ojo que esto me va a arrojar un error, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me va a decir que tengo una restricción violada, que es una restricción de control, y es la restricción de dígito verificador. Por esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo declaré en la restricción el root aquí yo dije que se tenía que ingresar con una K mayúscula. Y acá lo estoy ingresando con una K minúscula. ¿Sí? Ahí. Lo voy a cambiar a mayúscula. Y ahora no voy a tener ningún problema, a pesar de que aquí en ningún sitio mencioné el apellido materno. Como no lo mencioné, y es opcional, automáticamente se va a rellenar con un null. ¿Sí? Vamos a ir a ver ahora los datos de los investigadores. ¿Sí? Entonces aquí tengo los datos, ¿ya? En ambos el apellido materno está en null y viven en diferentes comunas. ¿Ya?
Vamos entonces ahora a la tarjeta, ¿ya? Vamos entonces ahora a la tarjeta. Fíjense en lo siguiente. Yo voy a insertar en tarjeta código tarjeta, nivel de acceso, tarjeta y routine, ¿cierto? Voy a insertar los siguientes valores. Primero, en código tarjeta, que habíamos dicho en la restricción que tiene que ser de largo 10, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ahí tengo los 10 dígitos. Y en nivel de acceso tarjeta vamos a decir que tiene nivel de acceso 1. ¿Sí? Dijimos que tenía que ser entre 1 y 3. Y en el root investigador voy a decir que esta es la tarjeta de Carlos. No voy a tener ningún problema para declararla, pero ojo a lo siguiente. Yo voy a intentar declarar una segunda tarjeta para Carlos. En ese caso, me va a decir que tengo un problema y ese problema es que tengo una restricción de control violada. Ah, no, perdón. Me está reclamando porque aquí no voy a empezar con 0, ¿cierto? Entonces, ahora sí, aquí. En ese caso, ¿cierto? Aquí lo que me está diciendo es que tengo una restricción única violada y esa restricción única es el índice. Como el índice es único, no puedo insertar aquí una segunda tarjeta que que haga referencia al mismo investigador, ¿ya? Tendría que ingresar otro root, por ejemplo, el de María, y ahí no voy a tener problema. Con eso yo logré convertir esta relación en una relación 1 a 1. ¿Ya? No se puede repetir el dato. Finalmente, en la relación muchos a muchos, ¿cierto? En la relación muchos a muchos, para poder rellenarla me falta ingresar al menos un proyecto, ¿ya? Y ese proyecto que vamos a ingresar va a ser, o sea, tengo que ingresar primero el proyecto porque tengo que tener algún proyecto para referenciar, ¿cierto? Entonces, insert into proyecto y es code proyecto, luego nom proyecto, luego fini proyecto. ¿Sí? Ahí están las tres, ¿cierto? Los siguientes valores. El código del proyecto, que tiene que ser un número de 10 dígitos. Entonces vamos a poner, ahí están los 10. El nombre del proyecto, que le vamos a poner un nombre de proyecto, como por ejemplo proyecto, eh, proyecto de azúcar, ¿no? Para inventar azúcar nueva. Y luego una fecha de inicio de proyecto. Ojo, aquí este es un tipo de dato nuevo, ¿cierto? Nosotros habíamos insertado date. Entonces, miren lo que voy a hacer. Primero, voy a intentar insertar esto con el siguiente formato. 15 del 15 del 2020, ¿ya? Y ahora voy a venir acá, ¿cierto? Y esto me va a arrojar un error. ¿Por qué? Porque no es un formato válido. Si yo estoy indicando que voy a insertar aquí una fecha, entonces tengo que insertar una fecha. ¿Ya? Fíjense que si yo hago esto, tampoco me va a servir. ¿Sí? Me va a decir que se esperaba date, ¿cierto? Y se ha obtenido number. ¿Ya? Eh, de hecho, voy a venir acá y creo que igual lo podría insertar así, pero si pusiera un mes válido. Por ejemplo, 10. Ya, una ficha inserta, ¿sí? Es probable sí que en algunos sistemas reclame, en cuyo caso lo que habría que hacer es encerrar esto dentro de un date, ¿sí? Aquí, date. Y ahí ya también no nos arrojaría problema porque estaríamos haciendo la conversión, ¿sí? Eh, no puedo volver a insertar lo mismo, ¿cierto? Un segundo, ahí. Falta una expresión. ¿En cuál me falta? Ah, to date. Ahí sí, to date, ¿ya? Si es que les llegara a dar problemas insertándolo solamente como string, ¿cierto? Tienen que encerrarlo dentro de un toDate,
decir, a fecha, ¿cierto? Esto lo van a ver más en consulta de base de datos, pero es solamente para salir del problema, porque puede que haya lugares donde les dé problemas si es que ingresan la fecha así, ¿cierto? En este formato, ¿ya? Ya, ahora que tengo un proyecto y un investigador, puedo referenciar los proyectos. Voy a ingresar un segundo proyecto para que veamos que puede ser una relación de muchos, ¿cierto? Entonces, em, este proyecto va a ser el 5.4.3.3.2.1, ¿ya? Y se va a llamar proyecto de sal. Y va a empezar en la misma fecha. ¿Listo? Entonces, ahora voy a rellenar la tabla intermedia, ¿sí? Y ambos investigadores van a trabajar en ambos proyectos. Entonces, insert into, inf, proj, code proj y code inf, ¿sí? Los siguientes valores. Entonces, en code proyecto, primero voy a insertar para el proyecto de azúcar a Carlitos, acá está Carlos, y también a María, ¿cierto? Entonces, como esto, lo voy a copiar aquí, lo voy a pegar. Y aquí, si ustedes se fijan, yo estoy construyendo que en el proyecto de azúcar trabaja Carlos y trabaja María. Luego, voy a hacer exactamente lo mismo, pero para el proyecto de la sal. Entonces, en el proyecto del azúcar trabajan ambos, en el proyecto de la sal trabajan ambos. ¿Sí? Ojo acá, ahí está ese, ¿cierto? Entonces ahí, en el proyecto del azúcar, aquí está el proyecto del azúcar, trabajan ambos, aquí hay uno, acá hay dos, y el proyecto de la sal, aquí está el proyecto de la sal, ¿sí? Trabajan ambos, aquí está uno y aquí está el otro. ¿Ya? Voy a tirar la primera línea, ¿sí? Me dice code investigador, identificador no válido. Desde luego, porque no es code investigador, es root, ¿cierto? Es root investigador. Un error de tipeo. Ahora sí, una fila insertada, dos filas insertadas, tres filas insertadas, cuatro filas insertadas. Listo, fíjense ahora, ¿cierto? Que yo puedo tirar esto, y ahora tengo todas las tablas pobladas, ¿cierto? Puedo tirar esto y no me va a arrojar ningún error, ¿ya? Voy a ir a ver las conexiones de los datos, ¿cierto? Acá en investigador proyecto, que es el único que me falta ver. Y si ustedes se fijan, acá tengo las relaciones entre los proyectos y los investigadores, de manera que en varios proyectos trabajan varios investigadores. En este proyecto trabajan estos dos, este trabaja en estos dos proyectos distintos. ¿Sí? Eso, muchachos. Bueno, esta información, sí, obviamente no la van a llamar ustedes desde aquí. Eso lo van a ver en consulta de base de datos, ¿ya? Pero esto es la base que se necesita para entender cómo van a funcionar las consultas más adelante, ¿ya? Eso, espero que les sirva, nos vemos en clases y que tengan un muy buen día.